Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos contentos de que nos visita por medio de el canal de YouTube y creo que en esta rica mañana va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros. Tenemos nuestra nueva serie de 3 lecciones que lleva por título Cultivando el fruto del Espíritu, donde ahora vamos a estar viendo el otro paso de cómo el discípulo de nuestro Dios debe vivir por medio del fruto del Espíritu. Ahora llega un reto para con cada uno de nosotros en el que cada uno de nosotros vamos a ver cada fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Así que antes de empezar, quiero que usted piense, se evalúe y cada fruto que le falta debemos de ponerlo ante las manos de nuestro Dios para que Él sea el que complete exactamente todo lo que necesitamos. Y en esta mañana tenemos la lección número 1 nuevamente de nuestro trimestre que lleva por título Cultivando el fruto del Espíritu. Y la lección de esta mañana que nuestro Dios nos ha dado es la lección número 1 que lleva fruto o carne, donde vamos a ver ahora nuevamente esa hermosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios por medio del apóstol Pablo, que nos hace la invitación a que vivamos de acuerdo al fruto del Espíritu. Así que recordémonos, nuestro título es fruto o carne. Tenemos un objetivo muy hermoso que siempre lo recalcamos para avanzar de esa manera en nuestra lección. Nuestro objetivo en esta mañana es poner el fruto del Espíritu dentro del contexto más amplio del mensaje de Pablo a los Gálatas sobre dos formas de vivir. Así que vamos a ver ahora en este objetivo a las dos maneras que podemos vivir, pero ojalá que escojamos vivir de acuerdo al Espíritu, por medio de la fe o por medio de la carne. Y recordemos, nuestro título es fruto o carne. Con esto en mente voy a invitar a que tomemos nuestra Biblia y vamos a abrirla en el libro de Gálatas capítulo 6 en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Y vamos a ver lo que Pablo nos enseña en referencia a ese hermoso fruto que cada uno de nosotros al terminar nuestro trimestre vamos a estar llenos de bendición de ese fruto del Espíritu. Dice Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Así que nos hace aquí una advertencia de que el que siembra para la carne va a cegar a corrupción. Así que este es un camino y nuevamente ahorita vamos a enseñarles el siguiente camino, pero tenemos un camino que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Así que el otro es, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y yo creo que cada uno de nosotros en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, queremos sembrar o estamos sembrando para el espíritu, para de esta manera tener la vida eterna. Que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y que pueda decir palabras hermosas para con cada uno de nosotros venir benditos de mi Padre a heredar el reino eternal. Así que recordemos, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este es el propósito en esta rica mañana, de sembrar para el espíritu, para de esa manera poder cegar la vida eterna. Ahora vamos allí mismo al libro de Gálatas capítulo 5 y vamos a tener nuestra lectura bíblica. Vamos a empezar desde del capítulo 5 versículo 16 en adelante. Y mire lo que dice Pablo a los Gálatas: digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que nos hace una hermosa invitación aquí Pablo a que andemos de acuerdo al espíritu. Y dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Así que siempre está en pleito el espíritu con la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí. Así que vamos a ver a través de las lecciones, vamos a ver los frutos del espíritu, vamos a ver el fruto del espíritu y también vamos a ver el fruto de la carne. Y sigue diciendo, para que no hagáis lo que quisieras. Dice el verso 18, pero si sois guiados por el espíritu, que yo deseo en esta
rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, que cada uno de nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, y aun si no está siendo guiado por el Espíritu Santo, espero que a través de estas lecciones podamos ser guiados por medio del Espíritu. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y más adelante vamos a ver a qué se refiere esto. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí está inmediatamente las obras de la carne que deseo y que espero que no tengamos ninguna de ellas. Y si aún las tenemos, quiero que sepan que es el tiempo hermoso, y a través de la lección hemos de indicar cómo puede ser usted acreedor a este fruto del Espíritu. Dice, y manifiestos son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías. Así que nos está dando aquí el apóstol Pablo una lista de cosas que van de acuerdo a la carne. Mas recordemos que ya no vivimos de acuerdo a la carne, sino ahora vivimos de acuerdo al Espíritu. Sigue siendo el 21, agregándole a la lista las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de nuestro Dios. Así que tú eres practicante de esas envidias, todavía tienes esa envidia, eres persona que se va a la borrachera, y todo ello quiero que sepan que este fruto de la carne también nos hace ver y entender que el que vive de acuerdo a la carne va a recibir de acuerdo a lo que nuestro Dios tiene para el que vive de acuerdo en la carne. Pero el que vive de acuerdo al Espíritu, quiero que sepan que dice la palabra de nuestro Dios que vamos a recibir la vida eterna. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Así que aquí tenemos algo que nos hace la invitación, que nos llega hacia allá, donde dice la palabra de nuestro Dios que tengamos ese amor, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora quiero que sepan que de la misma manera que estudiamos en el trimestre pasado las bienaventuranzas, donde van en escalones y donde llegamos a la cima, ahora también por medio de la palabra de nuestro Dios, ahora estos frutos o este fruto del Espíritu también nos vamos a ir escalón por escalón para que el hombre de Dios viva de acuerdo al Espíritu. Recordemos que su Santo Espíritu ha sido depositado en cada uno de nosotros de tal manera que no vivimos nosotros, sino que ahora vivimos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. ¿Y cuál es la palabra de nuestro Dios? Que vivamos en el fruto del Espíritu, que es nuevamente el gozo. Primeramente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y luego dice que contra tales cosas no hay ley. Dice el verso 24, y en esto tenemos que estar alerta, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si yo soy de Cristo, si ya le pertenezco a Él, del momento que decidí aceptarle, del momento que bajé a las aguas bautismales, ahora yo ya le pertenezco a Jesucristo. Y dice, pero los que son de Cristo, espero que tú seas de Cristo, gloria sea a nuestro Dios si lo eres. Si no lo eres, yo creo que es el momento que vayas pensando que el Señor tiene brazos abiertos para recibirnos. Dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y mire lo que dice el 25. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. De tal manera que vivo no ya yo, mas Cristo vive dentro de nosotros. Ahora caminamos de acuerdo al fruto del Espíritu. Y dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que no haya esa envidia entre los unos con los otros, que podamos caminar juntos en armonía ante la presencia de nuestro Dios, ahora de acuerdo al fruto del Espíritu. Veamos ahora nuestro cuadernito y vamos a ver la introducción. La introducción nos va a llevar hasta el huerto del Edén. Si recordamos, allá donde estaba aquel
árbol de la vida y también estaba el árbol del bien y del mal, donde hay dos caminos, donde nuestro Dios nos ha dejado dos caminos y donde podemos verlo ahora en el libro de Gálatas, donde está el camino del fruto del Espíritu y donde está también el camino donde está lo que haces de acuerdo a la carne. En el huerto le dijo a aquel matrimonio, a aquella pareja, he aquí les pongo el árbol de la vida y también les pongo el árbol del bien y del mal. Les dijo que no comieran de él. Quiero que sepan que también a Moisés se le dio una hermosa enseñanza y le dijo, mira, aquí te pongo el bien y te pongo el mal. Escoge el bien para que te vaya bien a ti y a tu simiente, que es lo que queremos en esta mañana, que tú escojas el bien, que escojas el fruto del Espíritu y de esa manera te vaya bien a ti y a toda tu familia. Mira la primera pregunta con la que empieza la introducción. Dice, ¿cómo debemos vivir? Ahora, como discípulos, como cristianos, como hijos de nuestro Dios, la pregunta es ¿cómo debemos vivir? Y a través de este trimestre te vamos a enseñar por medio de la palabra de nuestro Dios cómo debe de vivir el Hijo de Dios. Nuevamente, ¿cómo debe de vivir? Dice, esta quizás sea la pregunta más importante que podemos hacernos a nosotros mismos y unos con otros. ¿Cómo debemos de vivir? Quiero que sepan que muchas de las veces el mundo que nos observa, el mundo que nos ve, inmediatamente desea que vivamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, pero muchas de las veces no nos conducimos de acuerdo al fruto del Espíritu que vamos a ver en un momento. Sin embargo, muchos de nosotros queremos más dirigirnos con el fruto de la carne. Ahora vamos a ver en esta rica mañana cómo debe de vivir el Hijo de Dios, cómo debe de vivir el cristiano. Sigue diciendo, la Biblia consistentemente ofrece dos formas. Nuevamente tenemos aquí dos formas, dos caminos, dice, o alternativa. Recordamos en el huerto nuevamente donde nuestro Dios dijo, he ahí el árbol de la vida y también he aquí el árbol del bien y del mal. Así que ahora nuestro Dios también nos ha puesto a nosotros a que escojamos si queremos escoger el bien o queremos escoger el mal. Y sigue diciendo, en el Edén, lo que mencionaba hace un momento, en el Edén había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esos dos caminos, y hasta nuestros tiempos todavía existen esos dos caminos. Y aquí Pablo en el libro de Gálatas nos está dando dos caminos, donde está el fruto del Espíritu y donde está también el fruto de la carne. Sigue diciendo, uno de ellos representaba el camino de Dios, el árbol de la vida. Ese era el camino que representaba el camino de nuestro Dios. El otro, nuestro propio camino. Y quiero que sepan que el hombre se inclinó de tal manera que se inclinó al árbol del bien y del mal. Y a consecuencia de ello, el pecado entró al hombre de tal manera que dice la Biblia que entró en Adán y de tal manera que a los hombres ha llegado también ese pecado. Así que recordemos, uno de ellos representa el camino de Dios, el otro nuestro propio camino. Dice, el resto de la Biblia es realmente un comentario respecto a estos dos caminos y las consecuencias de vida o muerte implicadas en ellos. Nuevamente, yo creo vimos en el libro de Génesis capítulo 2, donde el Señor le dijo, el día que comas de ese árbol de cierto morirás, cuando también a Moisés se le dice, mira, aquí te pongo a la vida y te pongo la muerte. Veamos ahora lo que nos dicen estos dos hermosos pasajes. Y vamos a ver primeramente Génesis capítulo 2, 8 y 9. Y dice de la siguiente manera, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Gloria sea nuestro Dios que pone ese huerto, dice, al oriente y puso allí al hombre que había formado. Así que le cría ese hermoso huerto, ahora el hombre es plantado en ese huerto, dice Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí el hombre que había formado. Y dice el 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que tenemos ahí desde el principio de la creación dos caminos en el que está el árbol de la vida y que también está el árbol del bien y del mal. Así que tenemos aquí nuestro Dios poniéndole al hombre, el hombre va a decidir qué es lo que él desea. Ahora en nuestros tiempos también nos pone a nosotros dos caminos y el hombre decide qué es lo que va a escoger. Sigue diciendo,
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Recordemos ahora de Deuteronomios 30:19, donde nuestro Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Así que nuestro Dios también ahora en Deuteronomios pone ahí el bien y pone el mal, y quiero que sepan que ahora en nuestros tiempos también está el fruto del Espíritu y también está el fruto de la carne. Y también debemos de escoger de la manera que nos dio el consejo en Deuteronomios: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que cuando cada uno de nosotros escogemos el árbol de la vida, o cuando escogemos el fruto de vida, quiero que sepan que da vida eterna, no únicamente para nosotros, sino también para nuestra descendencia. Y algo también que podemos ver muy hermoso, que se relaciona con nuestro Señor Jesucristo, y cómo es que el hombre debe de dar ese hermoso fruto. Dice el Salmos capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo creo que cada uno de nosotros también, nuestra delicia debe estar en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y dice: y en su ley medita de día y de noche. Dice: será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y vamos a ver en unos momentos cómo podemos relacionar este hermoso texto en que da fruto y su hoja no cae. Espero que cada uno de nosotros estemos dando el fruto del Espíritu. Pues vamos a seguir leyendo. Dice la palabra de nuestro Dios. Veamos que también Pablo hace el mismo énfasis a los Gálatas al presentar el fruto del Espíritu. Gloria sea nuestro Dios que Pablo nos presenta aquí el fruto del Espíritu. Dice, en su contexto inmediato vemos al apóstol contrastando nuestro camino en el Espíritu con las obras de la carne. Así que aquí tenemos nuevamente los dos caminos, el del Espíritu y de la obra de la carne. Sigue diciendo, aquí vemos dos formas de vida. El Espíritu produce el fruto de amor, de gozo y paz en adelante, mientras que la carne produce la cizaña del odio, la discordia y los celos. Y lo podemos ver en el 16 al 23 del capítulo 5. Sigue diciendo, significativamente, Pablo pone un nuevo fruto del Espíritu con 18 cizañas, incluyendo como cizaña la lujuria o deseo de la carne al inicio del verso 16. Así que tenemos una lista grande de los deseos de la carne y tenemos una lista pequeña del fruto del Espíritu. Y yo creo que cada uno de nosotros vamos a agarrar ese fruto del Espíritu y vamos a vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Si aún todavía vives de acuerdo a la carne, es el momento que medites, que pienses, y ojalá que por medio de esta escuela puedas pensar que nuestro Dios desea que vivamos y que vivas de acuerdo al fruto del Espíritu. Dice, todo jardinero sabe que la fruta es más difícil de cultivar que la cizaña. La cizaña sale casi sola, no necesita del cuidado, mas sin embargo todo árbol necesita que ese jardinero ponga su tiempo, la tierra, que la abone, que tenga todo lo necesario para que al final ese árbol produzca buen fruto. Sigue diciendo, Pablo continúa diciendo que sembremos para uno o para el otro. Así que no podemos vivir en dos pensamientos: o sembramos para la carne o sembramos para el Espíritu. Dice, pero antes que entremos en Gálatas 5 y 6, démosle una mirada al trabajo de preparación que Pablo puso en los capítulos previos. Así que tenemos algo que, y le recomiendo que lea todo el capítulo de Gálatas, nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Ahora veamos, el enfoque de Gálatas es acerca de la vida
y cómo encontrarla. Así que Pablo le está diciendo a los Gálatas, miren, de esta manera pueden encontrar la vida. Y yo creo que ese eco llega hasta nuestra vida, donde también Pablo pone a cada uno de nosotros ante nuestras manos cómo poder escoger la vida. Dice, la vida no puede hallarse en las obras de la ley. Quiero que sepan que la ley nos acerca a Dios, mas sin embargo el que da la vida es nuestro Padre Celestial. Dice, sigue diciendo, como tampoco en las obras de la carne, porque ambas están constreñidas por los límites de la voluntad y la capacidad humana. Yo creo que quiero que sepan que la ley nos acerca, nos conduce a nuestro Dios, mas sin embargo la ley no nos da la salvación. El que da la salvación es nuestro Señor Jesucristo. La ley nos acerca, mas sin embargo Jesucristo nos justifica ante la presencia de nuestro Dios. La ley de Dios no está en contra de la vida. Una vez más, la ley de Dios no está en contra, sino nos ayuda para acercarnos ante la presencia de nuestro Dios. Dice, pero tampoco puede darla. Así que va en combinación. Sigue diciendo, podemos tratar de vivir por la ley y la carne, pero ambas terminan en algo que no da enfutabilidad. Así que necesitamos al Redentor para que nos redima, no necesariamente por medio de la ley. Necesitamos alguien quien nos justifique. La vida que Dios tiene para nosotros requiere de una intervención milagrosa. ¿Cuál es esa intervención? Vino nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos, y eso no es de nosotros, más es de nuestro Dios. Dice, Pablo encontró este milagro en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el milagro que vino, dio su vida por cada uno de nosotros, de tal manera que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que Pablo inmediatamente está diciendo que llegó el momento que él ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive con nosotros. Ojalá que cada uno de nosotros podamos decir que Cristo es el que vive con cada uno de nosotros, diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivimos en esta carne, mas sin embargo de nuestros labios sale ese fruto del Espíritu, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi. Gloria sea nuestro Dios. Gálatas 2:20, donde el Señor vino, se entregó, murió por cada uno de nosotros, y ahora nos ha dejado el fruto del Espíritu para que de esta manera podamos cada uno caminar ante la presencia de nuestro Dios. Y la pregunta de la lección 1, que es el título, fruto o carne, vivimos en el fruto del Espíritu. Sigue diciendo, las palabras de Pablo suenan como la de Cristo mismo en Juan 15. Si recordamos, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que somos el pámpano, y para poder llevar fruto tenemos que estar ligados, tenemos que estar con nuestro Señor Jesucristo. No podemos llevar fruto de nosotros mismos. Así que el fruto del Espíritu es el que cada uno de nosotros se va a ver que lo tenemos cada uno de nosotros. Sigue diciendo, no existe vida en la carne ni fruto en la autosuficiencia. Una vida fructífera puede encontrarse únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así que ahí empieza la vida fructífera, se encuentra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente es el que nos lleva ante la presencia de nuestro Dios. Dice, por fe estamos unidos a Él y vivimos en Él. Por esa fe, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Dice, por fe estamos unidos a Él y vivimos en Él. Dice, siendo transformados milagrosamente por su Espíritu Santo, de que ahora vive dentro de nosotros. Dice, a medida que el Espíritu nos hace crecer a su semejanza y damos el fruto de su naturaleza
justa. Ahora hemos vivido para Cristo. Ahora ese fruto sale de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor ha rescatado nuestra vida. Ahora sí vemos la importancia del fruto del Espíritu, donde ahora el gozo, donde está la paz, donde cada fruto que vamos a estar estudiando a través de las lecciones nos va a ayudar a poder vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, como debe de vivir el discípulo de nuestro Dios. No de acuerdo a la carne, más de acuerdo al Espíritu. Ahora veamos unas preguntas que tenemos ahí en nuestra primera lección, que lleva por título Fruto o Carne. Dice la primera pregunta: ¿cuál es el significado metafórico de fruto y de otros términos relacionados dentro de la Biblia, y por qué son tan útiles? Comparta un ejemplo favorito de la Biblia y nos da Salmos 1, 2 y 3 y Proverbios 11 a 30. Veamos algo. Primeramente, ¿qué es metáfora? Metáfora es una figura retórica que establece una relación de semejanza entre dos términos, uno real y el otro imaginario, y alguna cualidad que tienen ambos. Y vamos a ver algunos ejemplos para que veamos. El tiempo es oro. A otra dice José, dispensen, José está en la flor de la vida. Laura tiene unos nervios de acero. Tu voz es música para mis oídos, y una madre da la vida por sus hijos. Estas son metáforas. Ahora busquemos esas metáforas en la pregunta que tenemos de acuerdo al libro de los Salmos y de Proverbios. ¿Cuál es el significado metafórico de fruto y de otros términos? Quiero que sepan las metáforas. Las vemos por medio del fruto, por medio del jardín, por medio de los árboles que estábamos viendo en el libro de Génesis. Dice, para describir la vida de fe. Cada una de ellas son para describir la vida de fe. Dice, se encuentran en toda la Biblia. Yo creo que podemos verlo a través de la Biblia, y lo vemos en el Salmos 1, capítulo 1, versículos 2 y 3, y Proverbios 11, 30. Vamos a verlo primeramente al Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mira lo que dice el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol, si bien estamos viendo la metáfora, será como el árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Gloria sea nuestro Dios. Y mire lo que nos dice también Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Nuevamente metafórico, hablando del fruto, que es como un árbol que da vida. Y el que gana almas es sabio. Así que pensemos en eso. Ahora tenemos la segunda pregunta, que dice: ¿de qué manera Pablo presenta dos formas de vida de acuerdo a Gálatas 5, del 16 al 26 y 6:8? Yo creo que cada uno de nosotros podemos ver, y vamos nuevamente a Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si estamos viendo los dos caminos, donde nos pone el Espíritu y donde nos pone la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Tenemos los dos caminos nuevamente que los mencionamos, que vienen no únicamente desde Galatas, sino del principio de la creación, donde está el árbol de la vida y donde está también el árbol del bien y del mal. Sigue diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Espero que cada uno de nosotros estemos guiados por el Espíritu. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que espero que no tengamos ninguna de ellas: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades. No andas ahí con los amigos echando pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican todas estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. A lo mejor por ahí estás una escapada y andas en la borrachera, o tienes celos, eres de coraje, eres enojón, contiendas. Todo ello te separan de la presencia de nuestro Dios. Sigue diciendo, mas el fruto del Espíritu, que es el que tenemos cada uno de nosotros, o que debemos de tener, el fruto del Espíritu. Es un paquete, no vas a seleccionar cuál quieres, sino todos estos frutos los debes de tener. Y mira lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú ya eres de Cristo, ya has crucificado la carne, mejor dicho, ya la carne no te domina, sino que tú dominas a la carne. Sigue diciendo, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si todavía por ahí tienes envidia de que el hermano acaba de comprar casa nueva, carro nuevo, quiero que sepas que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que eso no le agrada a nuestro Dios. Dice Gálatas 6:8, que es el que tenemos que pensar mucho, porque el que siembra para su carne, si tú estás sembrando para la carne, si tú estás sembrando la borrachera, la idolatría, estoy diciendo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y yo creo que no quieras recibir corrupción, más sin embargo, el que siembra para el Espíritu, dice, del Espíritu segará vida eterna. Así que cada uno de nosotros tenemos que pensar que estamos aquí para recibir la vida eterna, y para poder recibir la vida eterna, dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que en estos dos notamos cómo se cae el enfoque del yo. Ya no soy yo, mas Cristo vive dentro de nosotros, más ahora más el enfoque en Dios, andando con Él. Y quiero que sepan que cuando andamos con nuestro Dios, inmediatamente dejamos el yo. Ya no soy yo, sino Dios ahora vive con cada uno de nosotros. Gloria sea a nuestro Dios. Dice, estos pueden compararse con relación al fruto con los pasajes mencionados anteriormente. Dos maneras de vivir. Puedes vivir conforme a la carne, o puedes vivir conforme al Espíritu. Pero en esta mañana deseamos que tú y que yo podamos vivir de acuerdo al Espíritu. Un árbol, dice, un árbol de la vida frente a un árbol del conocimiento del bien y del mal, y la elección de vida o muerte que Dios le da a Israel. Ahora nuestro Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros vida, y nos ha puesto muerte, la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a toda tu familia. Gloria sea nuestro Dios. ¿Cuáles son los frutos de cada uno de ellos? Yo creo que vimos los frutos de la carne: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Así que aquí tenemos el fruto de la carne. ¿Cuál de ese fruto lo tienes tú? Y yo espero que ninguno de ellos. Y si lo tienes, retírate. ¿Por qué? Porque nuestro Dios desea que vivas de acuerdo a estos: el amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y tenemos una escuela diseñada a través de nuestro trimestre, diseñada para cada uno del fruto del Espíritu. Así que si nos sigues acompañando, vas a ver cómo se puede obtener el amor, cómo se puede obtener el gozo. Y quiero que sepan que el primero que aparece en la lista es el amor. Y tenemos que irnos nuevamente en orden. ¿Por qué? Porque no puedes tener gozo sin tener primeramente el amor. No puedes tener paz si no tienes el amor. Dice así que gloria sea a nuestro Padre Celestial. Y recordamos de qué manera tienen la relación con las dos formas encontradas en el libro de Génesis.
yo creo que lo vimos, y Jehová plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que tenemos desde el principio de la creación, quiero que sepan que nuestro Dios ha puesto dos caminos. A consecuencia de que el hombre se inclinó, ¿por qué? Por ese árbol del bien y del mal. Así que recordemos que nuestro Dios desea que caminemos de acuerdo al fruto del Espíritu. ¿Por qué fruto del Espíritu? Porque dice la palabra de nuestro Dios que ahora somos el templo de la morada del Espíritu Santo, y ahora esa morada del Espíritu Santo, su fruto es el gozo. Dice la tercera pregunta, dice, ¿en dónde Jesús y Pablo sitúan la verdadera vida y cómo se describe y se vive esa vida? Con Cristo, dice a Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. Así que es lo que deseamos en esta mañana, vivir para Cristo y también decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por cada uno de nosotros. Así que yo creo que es algo maravilloso en esta mañana que pensemos que estamos viviendo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dice también el Evangelio de Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así que necesitamos del Hijo de Dios para que a ese pámpano que somos nosotros lleve fruto, y que lleve fruto en abundancia. Así que en esta mañana yo deseo, como título que tenemos, el fruto o la carne, que escojamos el fruto. ¿Cuál es ese? El amor, el gozo, la paz, y con esto vamos cada uno de nosotros a ver cómo el Hijo de Dios camina de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo al fruto del Espíritu. Así que deseo que vivamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y recordemos, cada fruto del Espíritu lo vamos a estar viendo en diferentes lecciones. Espero que en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado sea de grande bendición para tu vida y para mi vida. Que el Señor te bendiga en esta mañana.